La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Tratan un mismo tema. Pero lo cierto del caso es que muchas profecías ya se han cumplido. Por ejemplo, todo lo que se anunció de antemano acerca de la primera venida de Cristo está prácticamente cumplido, ¿no es cierto? Pero aquello es profecía, se está estudiando profecía, si se estudia aquello. Alguien diría, bueno, se está estudiando historia. Bueno, entonces si vamos a discutir, se estaría estudiando la historia de profecías, que ya están cumplidas, pero en un momento dado fueron profecías. De cualquier manera, escatología trata los eventos de los últimos tiempos. Y claro, Dios habla de estas cosas como que son historia, como que ya sucedieron. Y el profeta Isaías enseña que la razón por la cual el Señor hace esto es para que no quede lugar a dudas, para que se sepa, para que conste que el Dios de la Escritura, el Dios de la Biblia, es el único y verdadero Dios. Claro está que algunas personas intentan hablar del futuro. Y una vez más que otra, basado en alguna matemática, en posibilidades y probabilidades, dan lo que parecería ser acertadamente con algún evento. Pero una vez más, después de varios intentos, usted nota que aquellas fuentes, aquellos individuos, aquellas personas se equivocan y la profecía no permite error. Si usted se equivoca una vez, es un falso profeta. Alguien dice, pero qué duro, qué severo. Equivocarse una sola vez, ¿quién no se equivoca, pastor? El único y verdadero Dios no se equivoca. Y esto te ayuda a ti a distinguir entre el único y verdadero Dios y todos los demás que se denominan genuinos y verdaderos y otro camino y así sucesivamente. Así que esto que vamos a tratar es importante por diferentes razones. La pasada semana estuvimos hablando del 666. Y acerca del 666 se han dicho tantas cosas que algunos ya están en estado de pánico. No se atreven a comprar, vender, y si lo hacen con mucho miedo. Es más, algunos piensan que hacer uso de alguna tarjeta de crédito es pecado. Cuando usted se acerca a la profecía bíblica de manera más específica, a la escatología, mantenga en mente esto, por favor. Mantenga lo siguiente en mente. De Israel no estar en su suelo, por no decir todas, vamos a decir la gran mayoría de las profecías que tratan los eventos de los últimos tiempos, no estarían ni cerca de cumplirse. Porque el material escatológico gira, se desenvuelve, tiene su órbita alrededor de Israel. De modo que lo que sucedió en un mayo 14 del 48 es de suma importancia, porque después de casi 19 siglos, cuéntelo, casi 19 siglos de no ser nación, Israel volvió a ser nación. Eso es sin precedente en la historia. Considere que su país, la tierra que le vio nacer, deje de ser nación por la razón que sea y que transcurran 1900 años aproximadamente y que luego, sin explicación humana, resurja su país para volver a ser nación. Cuando usted nota eventos con esta cifra, con esta calidad de imposible, comienza usted a entender el por qué Dios hace las cosas de esta manera. Porque el ser humano siempre está buscando aplicarle matemática, aplicarle alguna explicación a los eventos. Pero Dios hace las cosas de manera tal
que no queda lugar a dudas. Por ejemplo, Dios le promete un hijo a Abraham, así se llamaba antes de Dios cambiarle el nombre y llamarle Abraham. Y luego pasan 25 años aproximadamente entre el tiempo de la promesa y el cumplimiento de lo prometido. ¿Por qué no lo hizo una semana después? Nadie creería. Todos pondrían el asunto en tela de duda. Pero como enseña la Biblia, Sara estéril de toda una vida y el cuerpo de Abraham como un hombre muerto. Y en ese momento dijo Dios, ok, aquí voy a orar para que no quede lugar a dudas. Y oró. Y nació el hijo de la promesa. Así que cuando usted mira hacia Israel, claro, usted tan acostumbrado, porque usted y yo somos de esta generación, están acostumbrados a ver aquello allí, a ver ese pueblo con sus luchas, con los conflictos que están pasando. Se nos olvida, pasamos por alto que por aproximadamente 19 siglos no fueron país, no fueron nación, dispersados, regados por toda la tierra. Y de repente comienzan a regresar a su suelo, no por alguna casualidad, sino aquel que los dispersó, aquel que los regó, porque ese fue el castigo, dijo, yo los vuelvo a traer. Así que no fue el proyecto de algún hombre, 5 que se reunieron en alguna parte y dijeron, ¿qué les parece, muchachos, si decidimos regresar a la tierra prometida? El que los castigó y los dispersó, los regó por el mundo entero, ahora dice, yo los voy a recoger y los voy a traer a la tierra que le prometí a sus padres. Y tal como Dios lo prometió, ha venido sucediendo. Dije y vuelvo a decir, valga la redundancia, que usted y yo tan acostumbrados a verlos allí, no reparamos en ello. Es más, la gran mayoría de los cristianos ignoran este poquito de información que yo acabo de entregarles. Viven tan lejos del material profético, del material escatológico, que esto que yo acabo de pronunciar, que son cosas elementales, sencillas, básicas, ellos lo ignoran. Y por ignorar estas cosas, entonces anuncian, pronuncian, declaran disparates como, parece ser que Obama es el anticristo. Porque ninguna persona que conoce el tema de la escatología diría semejante cosa. ¿Por qué no? Porque usted necesita saber 2 cosas elementales acerca del anticristo. Tiene una región en la cual se va a desenvolver y tiene una hora en la cual puede aparecer para hacer de las suyas. Y la región indiscutiblemente que no es Suramérica, no es Centroamérica, no es Norteamérica. Así que todo lo que se le ocurra a usted o que alguien le diga que si es Obama, que si fue Bush, que si fue Reagan, eso no tiene sentido, eso no tiene base bíblica. Cuando comienzan a inquietarle con cosas como las que acabo de pronunciar y muchas otras, por favor descarte aquello, no reparen eso, porque usted necesita entender que este personaje va a aparecer en una área del mundo específica, en un sector del mundo específico, y no es en Centroamérica, no es en Suramérica, no es en el Caribe, no es en Norteamérica. Así que tenga mucho cuidado cuando se sienta a escuchar, a recibir instrucción, a leer libros, porque hay un capricho por hacer al anticristo, por alguna razón desconocida a mi persona, americano. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? El tipo tiene que ser americano. Y luego están los que también, ignorando la escritura, lo hacen judío. Y no se dan cuenta que eso viola todo lo que Dios ha venido mostrando acerca del anticristo. Va a ser un personaje que sale de entre los gentiles. Y su región, su área de operaciones es el Oriente Medio, en los alrededores del mar Mediterráneo. Así que si usted está buscando hacia México, está buscando allá por alguna parte de Uruguay, en California, está equivocado, está errado en todo el sentido de la palabra. Y no es que yo lo diga, es que lo dice la profecía bíblica, lo dice la escatología. Dirijo su vista a Daniel capítulo número 7. ¿A cuánto les interesa este tema?
A mí me interesa por diversas razones. Primeramente porque quiero vivir quieto, quiero vivir tranquilo. Yo pasé muchos ratos difíciles por la ignorancia que operaba en mí y luego me la multiplicaron los líderes religiosos. Yo no sé de usted, pero yo tuve noches donde yo estaba seguro que Cristo iba a venir y que yo me iba a quedar. ¿Cuántos pasaron noches así? Claro, porque ese es el miedo que inculcaron en uno. Fíjese qué mentalidad. Cristo da su vida por nosotros en Gólgota, en dura cruz, y nosotros en algún momento de la noche pensamos seguramente que ha hecho algún plan para dejarme a mí tirado acá. Porque en resumidas cuentas, eso es lo que uno está pensando cuando uno tiene en tan poco el amor que Cristo nos tiene. Sí, pero es que yo, pastor, como cristiano dejo mucho que desear. Y el que está a tu lado también. Así que tú no estás solo. ¿Cuántos han conocido a un cristiano que deja mucho que desear? Mírese en el espejo para que usted vea dos. A aquel que usted conoce y el segundo aparece en el reflejo. Bueno, Daniel capítulo número 7. Esta es una segunda revelación que Daniel tiene acerca de 4 imperios. Y al decir que Daniel la tiene, claro, el que ha leído su Biblia dice, pero la primera la tuvo el Nabucodonosor. El Nabucodonosor, sí, eso es cierto, pero como lo escondió de todos, también Daniel la recibió y recibió la interpretación, que era lo que turbaba a Nabucodonosor. Porque ciertamente Dios le muestra estas cosas a Nabucodonosor y él, sabiendo que esto era importantísimo, se fue por una vía diferente a la acostumbrada. No le contó a los expertos lo que había soñado porque sabía que le iban a inventar una respuesta. Y dijo, no, si ustedes verdaderamente son sabios y magos y astrólogos y consultan a los espíritus y todo lo demás, díganme primeramente qué soñé y seguidamente me dan la interpretación. Y el único que pudo traer aquello al frente fue Daniel. Así que sí, yo entiendo lo que usted podría discutir al decir que la recibió Nabucodonosor, pero si Daniel no recibe aquella revelación, estuviéramos todavía esperando que alguien le contara al rey, esto fue lo que soñaste y esta es la interpretación. Y allí, en aquella primera revelación que aparece en este libro acerca de los 4 imperios, uno se da cuenta que el primer imperio fue Babilonia, el segundo, el de los medos persas, el tercero Grecia y el cuarto Roma. Y en aquella estatua que Nabucodonosor vio en sueños, encontramos que Roma es representada inicialmente por 2 piernas de hierro. Pero también señala la profecía que tenía 10 dedos, obviamente, con una mezcla de barro y de hierro. Y explicó el profeta que tratarían de unirse a través de alianzas y convenios, pero así como el barro y el hierro no se mezclan, en realidad esta gente no se va a mezclar del todo. Claro está que en aquella primera revelación, la estatua, los imperios aparecen en la forma de metales preciosos o de metales fuertes, cosas que se usan o bien para el lujo o bien para la construcción, para hacer instrumentos de guerra y así sucesivamente. Pero en esta que Daniel recibe directamente sin que algún rey pagano tuviese participación en el asunto, encontramos que una vez más se vuelve a tratar el asunto de los 4 imperios. Y al llegar al de Roma, ahora dirijo su vista al capítulo 7, versículo número 7, dice allí, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible. Las primeras 3, el profeta buscó con qué animal ilustrarlas, como león, como oso, como leopardo. Fíjese que dice cómo. Pero ahora esta 4ª no encuentra, no le viene a la mente ningún animal del reino animal que él pueda decir, se parece a esto, se parece a aquel. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Y una vez más está describiendo el imperio romano.
la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Y ya este detalle que nos regala aquí nos permite entender que esto está ligado a la parte de la estatua con piernas de hierro. Tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía? Y esto está hablando de reyes, está hablando de poder, está hablando de autoridad. Alguien dice, ¿por qué usted sabe eso? Porque he estudiado un poco de tipología, y si me pongo en esta noche a explicarte todo lo que trata la tipología, vamos a tener que dejar el tema del anticristo para otra hora. Así que tienes dos opciones: o tomar lo que te digo hasta que puedas buscarlo por ti mismo, o buscarte algún libro ahora, si lo tienes ahí a mano, que te explique qué significan estos cuernos. Ahora bien, en la visión de la estatua, usted nota esa mezcla de barro y hierro, o que intentan mezclarse, intentan unirse, pero ahora, en esta bestia no se habla de una mezcla. Y la profecía bíblica, cuando Dios la va mostrando a los hombres, la da de manera progresiva, poco a poco. De modo que tenemos que extraer, tenemos que buscar en estas algunas cosas que son diferentes, porque en esos detalles avanza el conocimiento. Dios nos muestra más acerca del Imperio Romano. Ya sabemos que se dividió en dos. Eso sucedió en el 395 después de Cristo. Y el lado occidental pereció en el 476. Y el lado occidental era el brutal, era el brusco. Pero ese desapareció, pero quedó el lado oriental, el este, que era el helenizado, el culto, el que tenía conocimientos, tenía libros, etc. Y eso es importante porque hasta los 1400 estuvo funcionando. La gente piensa, el Imperio Romano desapareció ¿qué? En el segundo siglo, ¿no? Y ellos no se consideraron divididos al decir que tenían su lado oriental y su lado occidental. Ellos no se consideraron divididos, se consideraban todavía un imperio con dos partes, por así decirlo, con dos lugares donde tenían sedes principales. Así que mantenga eso en mente, porque ahora, cuando usted llega a los 10 dedos y escucha al profeta explicar lo que sucede con los 10 dedos, usted dice, ¿qué sucedió allí? Esa gente no pueden unirse. Bajo alianza humana, bajo convenio humano, no van a unirse. Pero ahora aquí, en esta cuarta bestia, no se habla de mezcla. Por lo que podemos comenzar a deducir, a entender que va a ser una mezcla de países que en un momento dado formaron parte de lo que se conoce como el Imperio Occidental, y países que formaron parte de lo que se conoce como el Imperio Oriental. Dígame si me estoy explicando. Países europeos, países africanos y árabes. Al decir occidental tenemos en mente Europa. Al decir oriental tenemos en mente países africanos y países árabes, países que hoy se le conocen como musulmanes. Pero fíjese lo que sucede. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Él estaba mirando que 10 reyes estaban funcionando. Y cuando usted estudia Apocalipsis capítulo número 17, se da cuenta que 17:12 es un texto paralelo con esto que se comunica aquí. Apocalipsis capítulo número 17, versículo número 12, es un verso paralelo con esto que está diciendo aquí Daniel en 7, 7 y 8. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Se da cuenta que su pastor no le mintió cuando le explicó acerca de los cuernos? Eso no significa que todo lo que yo digo usted debe de tomarlo como que es ley. Siempre le he dicho y le vuelvo a decir, escudriñelo, verifique a ver si es cierto. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Cuántos reyes? 10. Que aún no han recibido reino. Así que en el tiempo de Juan no habían recibido reino. ¿Y ahora?
No sé. Ah, pues yo sí sé. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque el Señor me lo mostró. Ah, ¿y cómo te lo mostró? Tú no sabes. Bueno, es que estos países de Europa se han unido, pero son más de 10. ¿Y dónde está Babilonia en todo el esplendor que volverá a tener? Alguien dice, Babilonia jamás va a tener esplendor, pastor. Eso es polvo lo que hay ahí, eso no sirve. Recuerda lo que te enseñé 10 minutos atrás. Por espacio de aproximadamente 1900 años, Israel ya no era nación. Y de tú haber dicho 500 años atrás, Israel volverá a ser nación, se hubieran burlado de ti. Como ahora allí tú en tu asiento, al yo decirte que Babilonia resurge, tú dices, está loco el pastor. ¿Usted no se da cuenta que con la capacidad tecnológica, nuclear, atómica, que existe en este momento, lo que hoy parece ser el país más fuerte del Oriente Medio, mañana lo bombardean y es polvo? Porque hoy tenemos la vista puesta en Siria, hoy tenemos la vista puesta en Irán. Mañana se arma un conflicto y esos dos lugares ya no tienen tanta importancia. Mientras tanto viene otro país musulmán creciendo. Y créame, la hora más difícil de Babilonia está por cumplirse. Alguien dice, no sé, porque a mí alguien me explicó que Babilonia es los Estados Unidos. Como dije, también alguien a mí me dijo que Ronald Reagan es el anticristo. Se murió Ronald Reagan y alguien me dijo, yo creo que es Obama. Y siguen matando anticristos. Porque no entienden que el hombre es del sector, el problema es del sector y tiene una hora en particular en la que pueden hacer esto. Así que no es en cualquier momento dado, no. Lea conmigo, por favor. Y los 10 cuernos que has visto, estoy en Apocalipsis 17:12, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por una hora. Y cuando la Biblia usa una hora, está hablando de un tiempo muy corto, porque nosotros sabemos por el estudio de la profecía escatológica que lo que le queda a esta situación, a esta problemática, cuando comience son 7 años y los 3 primeros, 3.5 primeros son de falsa paz. Entonces usted anda amedrentado, usted anda asustado, comprando libros, escuchando a cualquiera que le dice cualquier cosa acerca del anticristo y ya tiembla y está mirando la tarjeta suya, a veces tiene un 666 y que al perro no le pongan una microficha y el dentista tiene aparatos muy avanzados. Parece que me vio el alma, pastor. Yo buscando que chequear a veces tiene una carie ahí y me vio el alma. Ahora retratan el alma, pastor. ¿A cuánto les llegó esa noticia de una cámara que capta el alma? A mí me llegan cosas extrañas. Así que regresamos a Daniel, capítulo número 7, y entendemos que esto es para un tiempo específico, y ese tiempo tiene su comienzo 7 años antes de la segunda venida de Cristo, y su hora más difícil, su hora de crisis es 3.5 años antes que Cristo regrese. Dice Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, recuerde entonces o entienda entonces que va a resurgir en alguna medida el Imperio Romano. Y al decir que va a resurgir en alguna medida, en alguna forma el Imperio Romano, esto no significa que Roma lo encabeza, porque nótese que Daniel no dice de cuál nación sale, sino solo anuncia, solo contempla una región, un sector. Alguien dice, por eso es que yo no estudio la profecía bíblica porque tiene tantos detalles. Es cierto. Es cierto, tiene detalles. Hay gente que con una lectura del Salmo 117 se sienten saciados y bueno, ¿qué se puede hacer de eso? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí
otro cuerno pequeño salía entre ellos. De modo que en ese periodo de tiempo pequeño, surge el anticristo. Y si usted estudia este capítulo cuidadosamente, cosa que yo no puedo hacer ahora, esto es tratar los versos que vienen, usted se da cuenta que lo que viene inmediatamente después de este verso tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y alguien dice, pero pastor, si el profeta Daniel y el Apocalipsis está regalando estos detalles, ¿por qué nosotros no podemos saber, por qué no podemos identificar ya de inmediato al anticristo? Porque Dios ha decidido que el asunto va a permanecer escondido hasta que Él decida revelarlo. Hasta que llegue el momento donde Dios da permiso para que se conozca quién es el personaje. Así que todas las personas que se levantan por ahí diciendo, este es, reúne estos puntos, estas características, te están engañando. Yo no digo que lo estén haciendo con mala intención, pero te están engañando. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y ahora te regala algunos detalles acerca del anticristo que el Apocalipsis prácticamente lo repite, le hace eco. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Fíjese. Como de hombre, pastor. Es peculiar la forma en la que Daniel trata el asunto. Tú necesitas entender que este personaje va a estar lleno de Satanás. ¿Alguien dice cómo? ¿Has escuchado en alguna ocasión que los cristianos son llenos del Espíritu Santo? Hágame así, por favor, si usted ha escuchado eso. Este personaje, por así decirlo, va a estar lleno de Satanás. Es más, usted encuentra en el libro de Apocalipsis que Satanás le da su trono, poder y grande autoridad. Vamos una vez más al libro de Apocalipsis. Y usted encuentra en el capítulo número 13... la siguiente información. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. De haber leído los primeros versos del capítulo número 7, ya usted estaría familiarizado con aquello. Y el leopardo, en el capítulo número 7, representa el imperio griego, Grecia. Y sus pies como de oso, los medos persas. Y su boca como de león, Babilonia. Así que reúne todo esto, todo lo que tiene que ver con ese sector que les mencioné anteriormente. El Oriente Medio, la región del mar Mediterráneo. Y el dragón, que ya el capítulo número 12 te explicó que es Satanás, el diablo. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Baje la vista al verso 6. Al 5, verso 5. Sigue tratando el tema de la bestia, el anticristo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Se da cuenta que no es cuando usted le dé la gana? Cuando a mí me parezca. 42 meses. Siempre ha estado la información aquí. Lo que pasa es que disfrutamos más lo que cualquier hombre escribe en un libro o pronuncia en un sermón que lo que el texto nos comunica. Y el precio que pagamos es que andamos amedrentados, o peor todavía, decidimos que esto es demasiado difícil y por lo tanto no reparo en ello, no le presto atención. Verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Como sabe, si usted regresa al libro de Daniel, capítulo 7, versículo número 8, encuentra lo mismo. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Es un hombre
lleno de Satanás. Alguien dice, ¿usted no cree que sea el diablo en carne? Algunas personas le conceden a Satanás mucho más poder, autoridad y habilidad de la que él tiene. En esencia, repitiendo la mentira que él divulga, que él promueve. Por ejemplo, algunas personas piensan que Satanás es omnipresente. De la manera que se expresan, que hablan, que explican el asunto, cualquiera creería que Satanás es omnipresente. Satanás puede estar en un solo lugar a la vez. Alguien me dice, no, porque una vez me atacó a mí y a mamá también a la misma vez. Usted se ríe, pero las personas suelen basar lo que creen acerca de Dios, Satanás, esto, aquello, lo otro, en sus experiencias y no en lo que el texto dice. Satanás no es omnipresente. Alguien dice, ya yo he llegado a un punto donde yo ni oro porque como que el diablo conoce mi pensamiento. Virtud que únicamente el único y verdadero Dios posee. Entonces Satanás no me conoce el pensamiento. Así como tú lo has oído. Lo que pasa es que tú y yo tenemos la lengua tan larga que divulgamos todo. Confiarnos a nosotros en un secreto es prácticamente dárselo a algún reportero de algún periódico internacional. ¿No te parece cosa curiosa que en una ocasión más que otra se le dijo al profeta, sella el asunto? Es para el tiempo cuando Dios escoge abrirlo. Y dice la Biblia, Pedro es el que trata esto, que los profetas de la antigüedad inquirieron, diligentemente indagaron. Hombres que cuando oraban, llegaban al centro del corazón de Dios, si se me permite expresarme de esta manera. Y Dios le dijo, no. No es como cuando mamá decía, te tengo una sorpresa y eventualmente yo le sacaba la información. Tú puedes empezar desde hoy hasta que no te queden ni salivas ni lágrimas y lo que no lo puedes saber, no lo puedes saber. Así que este hombre no es la encarnación de Satanás, pero sí está lleno de Satanás. Porque Satanás no tiene la posibilidad, no tiene el poder para multiplicarse o hacerse de un tabernáculo de carne y hueso. El único que ha hecho eso es el Hijo de Dios. Me preparaste cuerpo, explica el autor de los Hebreos. ¿Han leído aquello en su Biblia? Así que no le siga concediendo a Satanás cosas que él no tiene, porque todo lo que usted está haciendo es repitiendo las mentiras que él promueve. No, porque alguien me dijo que era la encarnación de Satanás y alguien también te dijo esto y te dijo lo otro y comienzas a leer la Biblia y te das cuenta que... Nótese, regrese por favor a Apocalipsis capítulo número 13. Disculpe que vamos bastante lento con esto, pero es que despejar la mente cuando se llena de gusarapo no es fácil. Dice el verso 2, y el dragón le dio su poder, le dio su trono, le dio su grande autoridad. Así que cuando usted esté hablando acerca de Satanás, tenga cuidado con lo que va a decir. No sea que usted lo haga tan grande como Dios, tan especial como Dios, tan poderoso como Dios. En Isaías capítulo número 14,
se trata este tema que intento explicarles. Esto es tener cuidado con lo que decimos, no sea que en vez de estar magnificando al Señor, como el salmista explica, me gusta la versión americana para aquello, come let us magnify the Lord. Y no es que tú y yo seamos los que le demos tamaño y grandeza a Dios, sino que debemos decir con sinceridad, con verdad, Dios es grande, es altísimo, es el todopoderoso, es omnipresente, es omnisapiente, etc. Pero Satanás no. Isaías 14, verso 12, esto es una declaración. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Algunos dicen que estos versos tratan alguna creación preadámica. ¿Cuántos han escuchado eso? Una persona, dos personas, varias personas. Una creación preadámica. Y dicen que esa creación preadámica, aunque no se habla nada de ella en la Biblia, es la que existió entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Cuántos han oído hablar de aquello? Es una creación preadámica, pastor. Se lo digo porque yo tenía un negocito de carpintería ahí. Hablan de eso con una seguridad como que una creación preadámica. Y traigo esto a la conversación porque al leer estos versos, estos son parte de los versos que usan para decir que sobre ella estaba reinando, rigiendo el diablo. Lo que ignoran las personas que abrazan dicha teoría, dicha tesis, es que las personas que así piensan y así enseñan están abrazados con alguna medida de darwinismo. Y yo no sé de usted, pero como cristiano, yo entiendo que darwinismo está errado en todo el sentido de la palabra. Pero para congraciarse con el darwinismo y con la ciencia moderna, aparece de repente en la escena el gap theory, la teoría del espacio entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y aquí en la ciudad tenemos unas cuantas personas, unos cuantos personajes que hablan de esta creación preadámica. Es más, explican que los demonios son esos seres de la creación preadámica que perdieron su cuerpo y ahora andan en la forma espiritual conocida como demonios. Todo suena muy bonito, ¿no? Pero no tienen peso de evidencia alguno para probar aquello. Hablando de evidencia bíblica. Así que hay una declaración aquí, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿De quién se está hablando aquí? Aquí obviamente se está hablando de Satanás y se está hablando de su sirviente. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el nombre y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Imagínense, quitarle el trono a Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Por eso enseña la Biblia que se sentará en el templo de Dios, hablando del anticristo, haciéndose pasar por Dios, exigiendo sacrificio, adoración. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Nótese, le llama varón. ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Así que tenga cuidado al hablar de Satanás, al hablar del anticristo, no sea que usted los haga prácticamente idénticos a Dios Padre y a Dios Hijo. ¿Me estoy explicando, amados? Ahora, regresando a Daniel capítulo número 7. Pastor, me está doliendo la cabeza.
Ya no sé si es Daniel o Josefo, Virgilio. Por Dios. Verso 8, 7, 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Cuando el mercado común europeo iba por 7, por 8, por 9, los que estudiamos la profecía escatológica, andábamos así. Pero entonces llegaron a 10, 11, 12, 13 y se pasaron y nos dimos cuenta que, espérate. Tenemos que mirar esto más de cerca. Usted necesita entender que esta alianza de 10 reyes tendrá una mezcla de países europeos y países de lo que sería o lo que un día fue el imperio oriental europeo, que tuvo países africanos, árabes, y de todo ello se hará una mezcla. Y 10 le servirán al anticristo con todo gusto, con toda intención. Y el Apocalipsis capítulo 1:17 dice que la intención es hacerle un frente de resistencia al Hijo de Dios en su regreso. Eso es lo que ellos pretenden. Pelearán contra el Cordero. Yo pensé que ellos se estaban uniendo para... Pelearán contra el Cordero. Eso es lo que tienen en su mente, eso es lo que tienen en su corazón. Triunfar, vencer. Triunfar sobre el Hijo de Dios cuando regrese, que enseña la Biblia que pondrá sus pies sobre los montes de los olivos. Y con la espada que sale de su boca destruye a sus enemigos. Pero les decía que dos cosas necesitamos saber acerca de este personaje. Tienen que estar claras. Número uno, la región. No siga buscando en los Estados Unidos, no siga buscando en Puerto Rico, no siga buscando en Haití, no siga buscando en Cuba, no siga buscando... Esto es un problema del Oriente Medio, del área del mar Mediterráneo. ¿Me estoy explicando más? Y número dos, la hora. ¿En qué hora es que él pudiera manifestarse? Nos vamos a Primera de Tesalonicenses para ya ir cerrando esto por hoy. ¿Le están sacando provecho a esto? Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Obviamente Pablo estaba escribiendo a otra gente que nada tiene que ver con nuestra gente. Porque nuestra gente, acerca de los tiempos y las ocasiones, andan más que confundida y más que ignorante. Pero esta gente no, porque fue instruida. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Estaban bien instruidos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, no es a favor de la paz que se trabaja y se lucha. Mañana, tarde y noche no es a favor de la paz que se está promoviendo el globalismo y así sucesivamente. Que cuando digan paz y seguridad, y si usted lo piensa bien, el sector, el área del mundo que tiene a la gente inquieta, nerviosa y casi siempre al borde de la guerra es el Oriente Medio y los países africanos y alguna parte de Europa. ¿Y qué tienen esta gente en común? Islam. Porque usted dice, pero pastor, usted dijo que sería como una mezcla de lo que un día fue el Imperio Romano, tanto el occidental como el oriental, que ellos no se consideraban divididos, pero bueno, el Imperio Romano con estas dos partes, ¿no? Sí, pero cuando miras hacia Europa, Gran Bretaña,
Inglaterra, Francia. ¿No te has enterado, no te has dado cuenta de los problemas que están teniendo esa gente con el movimiento islámico? ¿Tú piensas que Rusia apoya a Irán por alguna conciencia de amor, por algún favor, alguna amistad que le tiene? ¿El asunto es petróleo? ¿El asunto es el dominio del mundo? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, o sea, cuando se logre la paz para ese sector, pero allí no dice ese sector, pero te vengo enseñando que la profecía bíblica lo que trata es ese sector, que la escatología se fija en ese sector, en esa parte del mundo. Tú no puedes separar lo que ya vienes recibiendo, lo que vienes escuchando y decir, pero cuando digan paz, ¿sobre qué? ¿Paz para Hialeah? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Sobre quién? Nótese que no dijo sobre nosotros, sobre todos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pastor, yo no sé, pero yo tengo la mente un poquito oscurecida. Tiene que dar con un bombillo ahí de 50, 60 watts porque... Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Está mostrando la distinción entre nosotros, los cristianos, y los no cristianos. Nosotros entendemos estas cosas, nosotros conocemos estas cosas, somos hijos de luz. Pero nosotros que somos del día, dice el verso 8, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esperanza de salvación. El verso 9 te dice tanto que toda persona que te vuelva a hablar de quedarte aquí en la gran tribulación, tú deberías decirle, pero ¿cómo se te ocurre? Porque la gran tribulación se conoce en la Escritura, específicamente en el Antiguo Testamento, como un tiempo de ira, la ira de Dios. Y dice el verso 9, porque no nos ha colocado, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo no estoy puesto, tú tampoco estás puesto para ira. Y ahora te acercas a segunda de Tesalonicenses. Recuerda que tiene que ver con una región del globo, el globo terráqueo, y tiene que ver con una hora. Y la hora obviamente no ha llegado. ¿Por qué lo sé? Porque usted y yo estamos aquí en el planeta Tierra todavía. La iglesia tiene que ser quitada. Porque enseña Pablo aquí en segunda de Tesalonicenses que mientras que la iglesia esté presente, Dios no permitirá conocer la identidad del anticristo. Ahora, a mí me dijeron que era Henry Kissinger. Henry está a punto de morir. Si a Henry le enseñan un contrato en este momento, yo no sé si Henry pudiera explicar lo que hay en el documento. Otros dicen que es el rey de España. ¿Cuántos han escuchado eso? Ya lo tienen todo descifrado ya. En Francia tienen las guillotinas listas y la microficha es el 666. Capítulo 2, verso 1. La semana pasada se enfatizó, o 2 semanas atrás, perdón, se enfatizó al considerar por encimita estos versos,
y yo no fui quien lo enfatizó, merita que aclare aquello, esto de la venida de Cristo, y no se enfatizó nuestra reunión con Él, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Usted no está esperando la segunda venida de Cristo, pastor? No. Yo estoy esperando mi reunión con Él, el arrebatamiento de la iglesia. Pues fíjese que yo estoy esperando la segunda venida de Cristo. Sayonara. Arrivederci. Quedaos estato aquí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Dice que no te dejes de mover ni por espíritu, no sea que tú digas, me lo reveló el Señor, tuve una visión. No te dejes mover ni por espíritu, ni por palabra, hablando de predicadores, ni por carta. Como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor, el día de la ira de Jehová está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Allí te da el orden. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya viste el templo? ¿Estuviste en el templo? ¿Sabes de qué templo estamos hablando? Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, lo que impide que se manifieste para hacer de las suyas. Es para una hora, es para un momento específico. Marque ese texto con uno de sus dedos y vuelva conmigo al libro de Apocalipsis. En el capítulo número 9, hacía ratico que no usaban sus Biblias, versículo número 13. Dice allí la Escritura, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Dónde están? Nótese que no están en el lago Okeechobee. Usted se ríe, pero le sigo mostrando verso tras verso que le llevan a un sector, a una región del mundo. Verso 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Momento específico. Pastor, ¿usted no cree que alguien llegue y los desate? Nadie los va a desatar. ¿No piensas tú que de ser posible desatarlo, Satanás ya lo hubiese intentado? ¿Te das cuenta que hay un esquema? Y no es cuando tú y yo pensemos o deseemos que esto se cumpla, es en el tiempo de Dios. Por eso Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice, pero si ustedes conocen los tiempos y las ocasiones, los tiempos y las ocasiones, las cosas que tienen que suceder, el orden. Regresamos a Tesalonicenses, leemos un par de versos y ya. No porque no tenga el deseo de seguir y me quedaría aquí con ustedes, con los que gusten, tratando estas cosas horas, porque es
es más que interesante. Claro, más que interesante para los que apetecemos esto. Porque para otros esto es como un meprobamato. Esto es como un NyQuil Extra Strength. La semana pasada el 666, esta semana anticristo. Ya tú verás, ahora va a ser el falso profeta y en la cuarta se me explota el cerebro, Matilde. Y quiere que yo vaya a la academia. Si aquí está así, ¿cómo estará en la academia? Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Así que mientras que este debido tiempo no llegue, tú no sabes quién es. Pastor, pero yo tengo entendido que hay gente que vive bien cerca de Dios, cerquita así de Dios. ¿Usted no cree que Dios se lo ha mostrado a ellos? Pregúntale tú a esa gente que vive bien cerquita de Dios. Me dijo una vez un pastor que él recibió una revelación tan grande que Dios le dijo, solo tú la puedes saber, no la puede saber más nadie. O sea que en el cuerpo de Cristo Él tiene un lugar especial. Amados hermanos, por favor. Estamos demasiado grandecitos para dejarnos engañar así. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¡Puja! Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Alguien tiene que ser quitado. Alguien dice, eso es cuando el Espíritu Santo se ha quitado. ¿Han escuchado esa? Pero yo voy al Apocalipsis y yo no veo al Espíritu Santo quitado. Si el Espíritu Santo está quitado, ¿cómo harán estos milagros los dos testigos? Y queda este sello del Espíritu de Dios en la frente de sus siervos. ¿Y a dónde? ¿A dónde esconderemos al Espíritu Santo? Si el salmista dijo, si voy a la montaña más alta, allí tú estás. Al abismo más profundo, allí tú estás. ¿A dónde lo vamos a meter para que no esté presente? Pero algo tiene que ser quitado, damas y caballeros. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién al presente lo detiene? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Wow. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que estas cosas que hemos tratado el pasado viernes y son cosas muy interesantes. Y de hecho han hecho que muchas personas dediquen tiempo al estudio de la Biblia y eso es más que bueno, buenísimo. Pero también han salido muchos por el mundo enseñando cosas que han traído confusión, inquietud y desesperación a algunas mentes y corazones. Pero somos del día, somos de la luz y no somos llamados a ira, sino a misericordia. ¿Decimos amén? Le invito a estar de pie. Señor y buen Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Primeramente, para darte gracias, para alabar y glorificar tu nombre,
por tus misericordias, por tu amor, por tu grandeza, por tu generosidad, por tu paciencia. Porque tu Hijo nos dice en su palabra que actualmente Él está preparando lugar para nosotros, para que estemos donde Él está. Y Jesús dijo que de Él retirarse, de Él marcharse, que Él regresaría y nos tomaría a sí mismo. Es lo que hemos creído, es lo que seguimos creyendo. Y es la confianza y esperanza de nuestro corazón. Te pido que el corazón de mi hermano y de mi hermana esté quieto, tranquilo, confiando no en sí, no en hombre, sino en Dios, quien nos amó tanto que se dio a sí mismo por nosotros en dura cruz para redimirnos y librarnos de la ira venidera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recibir las ofrendas de la... Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.